días. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. A ver, de un momento voy a revisar. ¿Dónde están? María, tu segundo apellido, María. Mori Vázquez. Mori Vázquez. No. ¿Lo puedes cambiar de nombre? Sí, para el registro de tu asistencia o yo lo cambio, como tú gustes. Sí, lo puedo cambiar. Ya, agrégale tu apellido ya, por favor, para poder registrar tu asistencia. Bien, ahora sí, nuevamente, buenos días con todos. Bienvenidos a un día más de clase. El curso del día de hoy es de ortografía. Recordarles que la asistencia solo se va a tomar en cuenta a los estudiantes que tienen las cámaras encendidas. Sí. Un momento. Vamos a comenzar. Continuamos. Vamos a dar inicio a lo que es. Buenos días, Roberto. Vamos a hablar el día de hoy sobre la concordancia verbal, ¿ya? Recordemos que en el curso de ortografía mayormente nos basamos en reglas, ¿no? Reglas ortográficas para la buena escritura, reglas para poder diferenciar lo que es tener más que todo una buena ortografía, ¿no? Estamos hablando de las palabras, de usos de algunas letras y en este caso vamos a hablar sobre la concordancia verbal. Bien, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos sobre concordancia verbal, estamos hablando de que se va a establecer, ¿ya? Esta concordancia verbal se va a establecer entre el verbo y el sujeto, ¿ya? Ya nosotros habíamos identificado sujeto, predicado. Y si es que no lo recuerdan, lo voy a volver a realizar con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo pequeñito para que ustedes puedan interpretar. Una oración, a ver qué podemos decir, una oración. A ver, Laura. Laura se va a la ciudad de Lima a realizar unas compras. Bien, pregunto, ¿cuál es el verbo en la oración? Laura se va a la ciudad de Lima a realizar unas compras. Compras, creo. ¿Compras? Sí, ¿De creo. comprar? Ah, ya, ¿No? unas, creo. O compras, una de dos. Unas. Compras. A ver, comenzamos Unas compras. desde Laura. ¿Qué pasa con Laura? ¿Qué hace Laura? Ahí Se va a está. la ciudad. Verbo. Va, ¿no? Se va. Ajá. Ajá. Ahí ya tenemos el primer verbo, se va. Siempre comenzamos de aquí, ¿sí? Del principio. Obviamente vamos a encontrar más verbos en una oración. Sí podemos encontrar más verbos, pero siempre hay que comenzar de aquí, ¿ya? ¿Por qué tenemos que comenzar desde la primera escritura? Porque aquí yo recién voy a poder definir cuál es el sujeto y cuál es el predicado de una oración. ¿Está bien? En este caso, ¿quién se va a la ciudad de Lima a realizar unas compras? ¿Quién? Laura, Laura. 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 Laura, ¿verdad? Laura. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién es el sujeto? Laura. Ciudad de Lima. ¿No? ¿No? El sujeto es Laura. ¿Por qué? ¿Por qué Laura? Porque es de quién se está hablando en la oración, Es la ¿no? persona. Exacto. Entonces, ¿qué habíamos dicho aquí? Laura C. Laura C. A ver, un momento. Laura. Laura viene a presentar lo que es el sujeto, ¿no? Entonces, el C, pregunto yo, ¿el C también hace representar a qué?
Creo que al sujeto. ¿Sujeto o al predicado? A ver, los escucho. Mm. El se, ¿Predicado? ¿qué será? ¿Predicado? El se puede representar como un verbo. ¿Qué me dicen ustedes? Como un complemento del verbo. ¿Recuerdan la clase de ayer? Complementos. Sí, 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 es un complemento porque el va es un sujeto, es un verbo y el se es un complemento, creo. Es el complemento, ¿no? ¿Recuerdan el complemento senos que le ayuda ahí para el significado del verbo? ¿No? Eso lo trabajamos el día de ayer, ¿no? En este caso, Laura. ¿Qué hace Laura? Se va a la ciudad de Lima a realizar unas compras, ¿no? Es el predicado, ¿no? Exacto. Todo esto, lo que ustedes ven, es el predicado. Entonces, ¿por qué les digo que comiencen desde aquí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque de aquí recién se va a poder identificar cuál es sujeto y cuál es predicado. ¿Ya? Desde aquí. Porque de aquí en adelante vamos a encontrar un montón, ¿no? Por ejemplo, la es un artículo, ciudad es un sustantivo común, Lima es un sustantivo propio, de es una preposición, realizar es un verbo, unas es un artículo, compras, que también viene a realizar lo que es un adjetivo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente vamos a encontrar más dentro de la estructura de una oración, pero para yo poder identificar cuál es sujeto y cuál es predicado, lo que tengo que comenzar es qué es lo que está realizando el sujeto primero, ¿no? La persona, el nombre, el objeto o el animal de quien se va a hablar dentro de una oración. ¿Ven? En este caso, si nosotros tenemos esta oración, ¿qué decimos? En lo que se establece la concordancia verbal, se va a establecer entre verbo y el sujeto. En pocas palabras, solo en lo que está resaltado, ¿ya? ¿De qué manera? Obviamente a través de varias reglas gramaticales que lo vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Ambos coinciden en qué? En número y persona, la concordancia verbal. Muy aparte de la concordancia verbal, estamos hablando también de una concordancia gramatical, ¿no? Saber nosotros identificar cuándo va a ser en femenino, masculino, ¿no? Conjugar los artículos con el sustantivo adecuado, el adverbio, etcétera, ¿no? A eso se está refiriendo que ambos están coincidiendo en lo que es número y persona. Bien. Ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Decimos un ejemplo, ¿no? El guerrero ninja, Naruto, estamos hablando de en tercera persona en singular. Él es un pronombre que es en tercera persona, ¿no? Guerrero, ninja, Naruto, como ustedes pueden observar, está hablando solo de una persona, ¿no? Naruto. Exacto, de Naruto en este caso, ¿no? Una persona. Tercera persona singular. Profesora, ¿por qué dice tercera persona? Porque está mencionando él. No dice yo, no dice en este caso tú, ¿no? Está diciendo él. Él sería ¿Recuerda? complemento, entonces. Claro, solo simplemente estamos identificando nada más el sujeto. Este es el sujeto, ¿no? El guerrero ninja Naruto. Entonces, ahora nos vamos al predicado. ¿Cuál es el predicado? El predicado dice se enfrenta a Orochimaru. ¿Ven? Este se, como pueden observar aquí, en la oración de igual manera viene a ser como un complemento y al igual que enfrenta, viene a ser lo que es el verbo, ¿no? ¿Ven? Si ustedes se dan cuenta. Entonces, todo esto es predicado. Obviamente también en tercera persona que está hablando en singular, ¿no? La oración tiene que continuar, ¿no? No puede decir el guerrero ninja Naruto aquí. No, no puede ir cambiando de acuerdo a esta concordancia verbal, ¿ya? Obviamente, si acá voy a cambiar algún pronombre o en plural algo, pues ya puedo cambiar un poco la estructura, ¿no? Entonces, ¿qué más? Decimos aquí,
Tanto Bolivia como El Salvador, sujeto, tercera persona plural, no van al mundial desde hace 32 años. Tercera persona plural, ¿no? ¿Por qué plural? Está mencionando a dos países, ¿no? Y la terminación van, ¿ven? Está en no está en va, ¿sí? Está refiriendo a de forma plural, ¿ya? Solo para que puedan observar ahí ustedes la diferencia entre sujeto y predicado, así como lo hice aquí, nada más. Ya solo diferenciaré. La oración puede ser lo más larga posible, pero siempre se va a separar a partir del verbo. ¿Ya? Por eso se comienza de aquí, porque ustedes pueden observar acá también hay otros verbos, pero es comenzar desde el principio. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es los casos generales. ¿Casos generales en qué? Estamos hablando de la concordancia verbal. En pocas palabras, de algunas reglas en donde el verbo se va a establecer, en este caso, al sujeto. ¿Ya? Por eso dice, ¿qué es la concordancia verbal? Es la que se establece entre el verbo y el sujeto. ¿Qué quiere decir? Es lo que está ahí, en el medio, ¿no? El verbo como acción. ¿Qué tenemos aquí? Casos generales. Tenemos el primero, sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa. Aquí hay que tener en cuenta algo. Estamos hablando de que el sujeto de varios elementos en singular al momento de unir, sea por una conjunción copulativa, se va a agregar en plural, como lo podemos observar aquí, ¿no? Los elementos coordinados se van a referir en este caso a muchas cosas, ¿no? Los verbos pueden referirse a muchas cosas, pero aquí el verbo va a ir en plural. Ejemplo, tenemos en el patio crecían una rosa y un clavel. ¿Ven? Este es el verbo, crecían. ¿No? ¿Qué me está diciendo? Que dentro del sujeto, si hay varios elementos, como por ejemplo, ¿cuáles son esos elementos? Rosa y Las clavel. rosas. Exacto, ¿no? Rosa y clavel, ellos son los elementos. Obviamente están en singular, ¿no? No dice rosas, no dice claveles, simplemente dice rosa y clavel, ¿ven? A eso se refiere con que estos elementos están en singular, pero están unidos por la conjunción y al estar unidos por esta conjunción, hacen que el verbo se convierta en plural. En el patio, disculpen, en el patio crecían una rosa y un clavel. ¿Ven? Ustedes dirán, pues no, profesora, pero eso es muy lógico, ¿no? Si hay dos, yo voy a poner crecido, ¿no? Pero les estoy explicando cuáles son esas reglas, ¿ven? Esta es la regla gramatical en la concordancia verbal, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? El joven y la novia discutían, por no decir, ¿no? El joven y la novia discutían, ¿ven? No tiene sentido si solo dice discutían, ¿no? Es discutía. ¿Cuáles son los elementos en singular aquí en la segunda oración? El, El joven y la novia. Correcto, el. ¿no? Joven, novia. Esos son los elementos en singular. Entonces, el primer caso nos está diciendo, ya, nos está diciendo que cuando encontramos en una oración elementos en singular, pero que están unidos, están juntos, automáticamente el verbo se va a mencionar en plural. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir la primera. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al siguiente. ¿Qué decimos? Si dichos elementos se conciben como una unidad, el verbo puede ir también en singular. Ejemplo, la alegría y la algarabía es total. Ven, aquí el verbo ya no está en plural, es en singular. Volvamos a repetir el concepto para que no se confundan entre ambos, ¿sí? ¿Qué dice aquí en el 2? Si dichos elementos se coinciden como unidad,
mira, se coinciden. El verbo puede ir también en singular, ¿no? De igual manera, está haciendo la misma representación que el ejercicio anterior. Dice, la alegría y la algarabía, de igual manera, están funcionados por la conjunción y el éxito y tensión también está relacionados con la conjunción y con el pronombre, disculpen, con el verbo es, que está en singular, ¿no? Pero en este caso, cuando nosotros decimos se coincide como una unidad. ¿A qué se está refiriendo cuando decimos coincide? Estamos refiriendo aquí a ver un momento, ahí está. Sí, es correcto. Ya les iba a dar otro concepto. Ya, aquí. En el coincide nos está refiriendo a que se va a formar a través de una idea o un concepto que podemos tener en mente, ¿ya? En este caso, algo mucho más, palabras en forma general, como sentimientos, palabras que hacen relación a hazañas, hallazgos. En pocas palabras, son palabras que hacen referencia más que todo a adjetivos, ¿no? Aquí, en el primer ejemplo, rosa, ¿qué es? ¿Es un adjetivo o es un sustantivo? ¿Se me escuchó? Objetivo. Rosa, Sustantivo. claro, ¿no? Es un sustantivo. Rosa es un sustantivo y clavel también es un sustantivo, ¿no? ¿De quién estamos hablando? En este caso, si dicen que están en el patio y que están creciendo, pues me están hablando de las flores, Dios. ¿no? Y las flores son sustantivos. Cuando yo digo joven, joven y novia, ¿a qué me hace referencia? A sus Sustantivo. sustantivos. Entonces, pregunto yo aquí, en el término número 2, cuando digo alegría, algarabia, alegría, ¿qué viene a ser? ¿Un adjetivo o un sustantivo? A ver, alegría, ¿qué es? Adjetivo. Alegría viene a representar un adjetivo. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es una característica del sustantivo, ¿no? ¿Cómo lo puedo diferenciar? Fácil. Yo digo, a ver, un ejemplo, podemos decir, Silvana está muy alegre. ¿Ven? O Silvana es muy exitosa, ¿no? Sustantivo, Silvana. Verbo, está. Vamos a colocarle otro color. Verbo, está. Alegre viene a ser representar como adjetivo. ¿Por qué? Es una característica que tiene, ¿quién? Silvana. A ver, un momento. El sustantivo es la persona o cosa o animal que va después de la acción de un verbo. No, no necesariamente, porque puede ir después o puede ir antes. ¿Ya? Ese es el sustantivo. El sustantivo es, como ya les decía, Miss, me hice una pregunta. El sustantivo creo que es de la persona que se está hablando. claro, es el sustantivo. Como yo les digo en forma muy general, sustantivo es todo lo que yo veo. Pared, los veo a ustedes, impresora, computadora, celular, lápiz, laptop, PC.
¿no? Todo eso es sustantivo. La diferencia, pues, es que cada sustantivo se va a clasificar, ¿no? Sustantivo propio, sustantivo abstracto, sustantivo común, sustantivo concreto, sustantivo colectivo, ¿no? Eso ya engloba, solo lo va a clasificar, nada más. Pero sustantivo es todo lo que yo veo y también lo que se siente en cuanto estamos hablando sobre nombres específicos, como por ejemplo aire, ¿no? Como un sustantivo abstracto, ¿no? No lo puedo tocar, pero lo puedo sentir. ¿Ven? A eso nos referimos con sustantivo. Por eso decía, el sustantivo puede ir antes o puede ir después. Por ejemplo, aquí, en la oración que tenemos, Laura se va. Miren, aquí está. Laura es un sustantivo propio. ¿Por qué es propio? Porque es un nombre. Por lo tanto, si es un sustantivo propio, siempre se va a escribir con mayúscula la primera letra. Entonces, a la pregunta que me hacía en el chat, Lima también es un sustantivo. Es un sustantivo propio porque es un nombre de una capital, de una ciudad, ¿no? No dice Y capital. ¿y el adjetivo cuál sería? Y aquí, Laura se va a la ciudad, ¿ya? A ver, vamos a reconocer todo. Ciudad también es otro sustantivo, pero sustantivo común, ¿ya? La viene a representar artículo. De es una preposición. Las preposiciones todavía no lo hemos trabajado, ¿ya? Realizar viene a representar nuevamente como un verbo también. Unas, de igual manera, es un artículo, ¿ya? Compras, de igual manera, viene a ser también lo que es un verbo. Entonces, aquí no hay adjetivo, ¿ya? Entonces, ¿le podemos agregar? Le podemos agregar. Laura se va a la ciudad de Lima a realizar unas compras. ¿Unas compras de qué? Eh, de ropa, de ropas, en este caso de collares bonitos. ¿Ven? Bonitos ya viene a ser un adjetivo. ¿Por qué? Porque él está agregando lo que es una característica a las compras. En este caso, a la que va a realizar Laura. ¿Ya? Pero en este caso no tenemos el adjetivo como tal porque simplemente nos quedamos aquí. No especificamos, muy bien, solo decimos que se fue de compras. Entonces, aquí, para no salirnos del tema, en la oración que tenemos aquí, hay que tener en claro algo. Cuando nos estamos hablando del primer ejemplo, nos está hablando de dos elementos en singular mayormente, que estos elementos se refieran a entidades. Cuando decimos entidades, lo estamos reemplazando por sustantivos, ¿ya? Sustantivo. Y cuando decimos coinciden, estamos hablando de una idea, ¿ya? De una idea, una afirmación. Como por ejemplo, alegría. Alegría y la algarabía es total. Pregunto y digo, éxito, ¿qué también es? ¿Es un sustantivo o es un adjetivo? Adjetivo, Adjetivo. Sustantivo es un adjetivo. Tesón, adjetivo o sustantivo. Correcto. Sustantivo. No. Tesón no. Recuerden que estamos hablando de ideas. Seguimos con que aquí, pónganle en la parte de arriba idea para que no se olvide. Esto mayormente se hace reflejo como una idea. Éxito y tesón son adjetivos, son características. ¿De quién? La pregunta es, ¿de quién son características? Muy fácil. Se sobreentiende, el éxito y tesón es reconocido. Si dice que fue reconocido, debe ser de alguien, ¿no? ¿Quién es? Aquí está el sujeto. Como ven, el sujeto que está aquí en traje es el éxito y tesón es reconocido. ¿De quién? Del sujeto. ¿Quiénes están alegres?
Aquí están los sujetos. Ellos están alegres. ¿Ven? El sujeto se sobreentiende, sino que aquí solo se tiene que aplicar cuál es la diferencia. ¿Bien? La diferencia entre ambos. ¿Ah? Vamos a continuar. ¿Todo claro hasta ahí? A ver. ¿Sujetos están en plural? ¿Dónde están? No, el sujeto, de acuerdo a la concordancia verbal de acuerdo a la categoría gramatical, puede estar en plural o puede estar en singular, de forma muy general. Pero si me dices sujetos está en plural, no te entiendo bien la pregunta. Bien, vamos a continuar, ¿sí? Si no hay más preguntas, yo voy a continuar porque el tiempo no va a ganar. Bien, ahora pasemos aquí. El verbo suele ir a sí mismo en singular, ¿no? Eso ya lo sabemos, puede ir en singular o en plural, ¿no? Pero acá nos dice, cuando el sujeto va pospuesto y los elementos coordinados son sustantivos abstractos, miren, cuando son sustantivos abstractos y no contables. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de que me gusta el rock y el pop. Rock es un sustantivo abstracto. Pop es un sustantivo abstracto. ¿Qué más? Tenemos, le agrada leer y escuchar música clásica. Sustantivo abstracto. ¿Qué me dice en esta regla? Que el verbo puede ir antes. ¿No? Justo lo que me preguntaron, si el sustantivo puede ir antes o después, ¿no? En este caso, el verbo puede ir antes. Y el sustantivo puede ir después, ¿ya? Eso nos está indicando esta regla gramatical. Miss, ¿también el sustantivo puede ir después o siempre tiene que ir antes? No. El sustantivo puede ir en cualquier lugar, ¿ya? No necesariamente tiene que ir al principio, no. Puede ir en cualquier lugar. Es de acuerdo a cómo está la estructura de la oración que tú vas a crear o la oración que tú vas a encontrar. ¿Ya? Aquí solo nos está explicando que sí puede ir después. ¿Ven? Acá puede ir antes, ¿no? Y aquí puede ir mayormente como una idea, nada más. Pero esto ya no está hablando de sustantivo. En realidad solo nos está hablando de verbos, ¿no? Cómo los verbos están conjugando con los sujetos, con los sustantivos, todo ello. ¿Ya? Pasamos ahora a lo siguiente. Decimos, si los elementos coordinados se refieren a una misma cosa o persona, miren, está hablando de una sola cosa, el verbo irá necesariamente en singular. ¿Cuándo el verbo va a ir en singular? Cuando los dos elementos que están coordinados se van a referir a una misma cosa. Ejemplo, el profesor y modelo está bastante contento. ¿Ven? El plural aquí no puede, disculpen, el verbo no puede ir aquí en plural. ¿Por qué? Porque profesor y modelo se están refiriendo a la misma persona. Está hablando de que el profesor es un modelo. No está hablando de modelo la profesión, no está hablando de modelo a seguir, que inspira respeto, etc. Bien, a eso se está refiriendo. No. Profesor es sustantivo, modelo es sustantivo. Todo lo que está con rojo son los verbos. ¿Ya? Lo que está aquí con rojo son los verbos. Está del verbo estar. ¿Ya? El profesor y modelo está bastante contento. ¿Qué dice esta regla? Esta regla dice que si en los dos sustantivos que se va a mencionar se están refiriendo a una sola persona, el verbo tiene que ir en singular. ¿Por qué? Porque solo me está hablando de una persona, no me está hablando de varias personas. Bien, a eso se refiere aquí. ¿Qué más decimos? Se lució en la gala la cantante y actriz. ¿Ven? Sigue hablando de la misma persona. Ella se lució, del verbo lucir. ¿Dónde se lució? En la gala. ¿Quién se lució dentro de la gala? La cantante y actriz. Ella, ¿no? Ella es la persona que se lució. ¿Ven? Continuamos, pasamos ahora. Si tienen preguntas, solo levanten la mano o enciendan sus audios, por favor.
Pasamos a lo siguiente. ¿Cuándo nos referimos aquí? Los sustantivos colectivos. Los sustantivos colectivos, a ver, para que recuerden, son nombres o designaciones en singular que se le agrega a un determinado grupo. Por ejemplo, no voy a decir ovejas, ¿no? Digo rebaño. A eso se refiere con los sustantivos colectivos, ¿ya? Aquí tenemos ejemplos. Los sustantivos colectivos sí están en singular, lo que acabo de decir, están en singular de hecho, ¿ya? Deben ser acompañados por verbos en singular, ¿no? Porque la palabra en sí está en singular. Ejemplo, me persiguió el enjambre de mosca. No, enjambre. Enjambre. Persiguió aquí. Este enjambre es el sustantivo. Sustantivo colectivo. Me persiguió el enjambre de mosca. ¿Ven? La manada, manada es el sustantivo colectivo. Se detuvo para cazar. Detuvo es el verbo. ¿Ven? A esto se refiere. Vuelvo a mencionar, simplemente son reglas ortográficas en donde están conjugando el sustantivo con el verbo, ¿no? ¿Cómo es la forma correcta para yo poder utilizar? ¿Sí? Continuamos aquí. Decimos, si el sujeto de dos elementos en singular están unidos por las palabras tanto como el verbo debe ir en plural. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Tanto, aquí está el tanto, ¿ven? Tanto mi padre como mis tías son nobles. Ya no es son, está en plural. ¿Qué quiere decir, profesora? Que si yo en una oración encuentro estas palabras tanto y como, y me está hablando de dos elementos, en este caso dos sustantivos, y que esos sustantivos están unidos, ¿no? El verbo tiene que ser en plural, ¿ya? Siempre tiene que ser en plural. Por ejemplo, decimos, Messi, tanto como Cristiano, han ganado, mira, no dice ganados, ¿no? Han ganado el Balón de Oro. Aquí tenemos tanto, tanto. Entonces, vuelvo a mencionar, si en este caso me va a mencionar dos sustantivos que van a estar dentro de la misma oración y que están acompañados de la palabra tanto o como, el verbo se tiene que escribir, en este caso, en plural. ¿Ya? Aquí, profesora, ganado no está en plural. El han, al añadirle el han, le está pasando automáticamente a plural. Bien. Vamos a continuar. Continuamos. Decimos, si el sujeto tiene elementos en singular unidos como una conjunción disyuntiva, aquí tenemos la O y la U, se debe tener en cuenta lo siguiente. A ver, si estamos hablando de elementos en singular unidos, estamos hablando de sujetos que están unidos, ¿no? Disculpen, de sustantivos que están siendo unidos. ¿Unidos con qué? Con una conjunción disyuntiva, ¿ya? La conjunción disyuntiva O y la U. Y se tiene que tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Aquí se menciona, ¿no? Cuando decimos que la conjunción se da de forma excluyente, ¿no? Ya termino obligando a seleccionar como sujeto a uno de los elementos, el verbo va a estar en singular, ¿ya? Ejemplos, es mucho más fácil entenderlo a través de ejemplos. Dice, ganará Darkwater o Lu, miren, este o Lu Sky. ¿Ven? Este o. ¿Qué más dice acá? Solo un bobo o ciego podría creer que él es afortunado. Entonces, ¿cuál es esa conjunción disyuntiva? Este o. No puede decir, pues, ¿no? Ganarán María o Pedro. No, pero ¿por qué ganarán?
si solo tiene que ganar uno, ¿no? Entonces solo es ganará. O bien gana Juan o bien gana Pedro. No pueden ganar los dos. ¿Por qué? Porque esta disyunción conjuntiva es o, ¿no? Es como si ustedes me dijeran, al momento de preguntar algo referente a alguna clase, ¿no? Profesora, me puede explicar esto? Y yo te digo una afirmación y luego te digo otra afirmación, ¿no? Te has confundido ahí en medio. Entonces, esta conjunción disyuntiva o u, cuando encuentran dentro de una oración, mencionando a estos dos elementos, en singular, obviamente. Eh, Ya, ahora sí, María, pregunta. lo que pasa es de que yo soy nueva, recientemente he entrado, así que no sé mucho del tema. ¿Ya? ¿Te refieres a los sustantivos? No, es que no tengo los materiales como PDF del, de las clases. No sé Ok. si se podría reenviar. Sí, sí se puede reenviar. Termino la clase, María, y voy a reenviar todas las fichas de la semana. Ok, estamos martes, ¿sí? Para que tengas los materiales de los días que quedan. Ya, ¿Ya? profesora, muchas gracias. Ya. De igual manera, María, tienes dudas, solo pregunta, ¿ya? Pregunta, nada más. Vamos a reforzar, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Vuelvo a mencionar. Y nos quedamos aquí. Si el sujeto tiene dos elementos, en este caso estamos hablando de dos personas que se están mencionando y están unidas por la conjunción o y la u, ¿ya? Se tiene que tener en cuenta que el verbo tiene que estar en singular, ¿no? Obviamente, ¿no? Aquí. Solo un bobo o ciego podría creer que él es afortunado. No puedo decir, solo un bobo o ciego podrían creer que él es afortunado. ¿Ven? Si yo le agrego aquí la N, ¿estará correcto? Yo le agrego aquí la N. ¿Qué me dicen ustedes? Está correcto. No, cuando le agrego N, podría, en plural, si solo me da dos opciones. O bien, ¿es bobo o es ciego? Es incorrecto, ¿verdad? ¿Cuál sería aquí la diferencia para que esto pueda ser correcto? Aquí podría unirlos, no como una opción. Solo un bobo y ciego podrían creer que él es afortunado. ¿Ven? Pero aquí no está el i, está la conjunción disyuntiva el o. Por lo tanto, no es. ¿Ven? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? La conjunción denotativa equivalente, estamos hablando en relación aquí al sujeto, el verbo debe ir en singular, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pues los elementos coordinados se refieren ¿a qué? A la misma cosa, ¿no? Estamos hablando aquí de la misma cosa. Esto es referente a la disyuntiva, pero en otros casos de dos sustantivos, ¿no? Pero aquí también se menciona cuando se trata de dos, en este caso, dos elementos coordinados que se refieren a una misma cosa. Por ejemplo, el culantro o cilantro le da sabor a los guisos. El cuy o cobaya es llamado también conejillo de indias, ¿no? ¿Qué quiere decir, profesora? Pero ¿por qué acá está haciendo mención acá de que es la misma persona, ¿no? Es como si yo dijera, la cúrcuma o quión son muy agrias. Cúrcuma, quión es lo mismo, solo está cambiando de nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos referimos a eso. ¿Qué más decimos? El aguacate o palta son muy deliciosos. Se está refiriendo al mismo elemento. Por eso a eso se le conoce como conjunción denotativa equivalente. ¿Ya? Pregunto, hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Tienen alguna pregunta o duda?
Miss, entonces solamente se cambia el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Oh, Aquí, a la última, ¿te refieres aquí? sí, Ya, mira, aquí pueden ser varios nombres distintos. Puede ser nombre distinto, apelativo, característica distinta, ¿ya? Pero si dentro de esos nombres tú encuentras esta o una U, como está aquí, si tú encuentras dentro de ello, automáticamente tú tienes que entender que el verbo tiene que estar en singular, porque dice ganará, dar o Lu. No es como decir, Lucero o María, ¿quién sacará más nota? ¿No? No pueden sacar las dos. Uno va a tener que sacar, ¿no? O una va a tener que ganar, es un ejemplo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Cuando ustedes se encuentren en una oración esta o esta u, significa de que este verbo tiene que estar en singular, ¿ya? Singular, siempre. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? sí, profesora. Ya, María, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para pasar a las preguntas? A ver, Anderson, Diogo, Gianfranco, Yomaira, Junior, Leonel, Lionel, Celis, Luana, Lucero, Matías. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, bien, Lucero. Ahora sí. Comenzamos con la ronda de preguntas. Atentos todos porque voy a preguntar en forma muy general. Aquí me faltó dos, faltamos dos. Nos falta solo dos y comenzamos con las preguntas, ¿sí? Las preguntas son ya más en torno general. Aquí tenemos, ¿qué es lo que pasa? Cuando dentro del sujeto encontramos un elemento en singular unido a otro elemento con la preposición. Nosotros contamos con 25 preposiciones, ¿ya? Pero en este caso estamos haciendo referencia solo a la preposición con. El verbo va en singular. Ejemplo, Susi con Luis formó un grupo musical. Bob con sus amigos prepara una fiesta sorpresa. Cuando yo encuentre una oración con la preposición con, significa que el verbo siempre va a estar en singular. ¿Ya? Porque no tiene sentido. Mira, si ustedes le cambian Susi con Luis, aquí él formó, ¿qué podemos decir? Formaron un grupo musical. Bob con sus amigos preparan una fiesta sorpresa. ¿Ven? Según la regla gramatical, no es. Solo es con singular, siempre y cuando tenga la preposición con. ¿Ya? Ten en cuenta ello. ¿Qué tenemos aquí al costado? Cuando el sujeto se une a otro elemento por junto con, además de así, así como estos elementos, el verbo debe estar en singular. Si ustedes se dan cuenta, en su mayoría el verbo siempre va a estar en singular, ¿no? Iris, junto con su esposo, baila salsa muy bien. García Márquez, así como Vargas Llosa, ha ganado el premio Nobel. Profesora, pero ahí también puede ser han ganado el premio Nobel. ¿Sabes cuál es la regla aquí que se está aplicando? ¿Cómo se le llama esto? Lo que estoy resaltando de color celeste. ¿Cómo? ¿Cómo se le llama? ¿Comas? Comas. Signos de puntuación. ¿Ven? Al yo agregarle esta coma, le está separando la idea, ¿no? Por eso aquí está, junto con una coma, además de una coma, ¿no? Iris, junto con su esposo, baila salsa muy bien. ¿Ven? Y aquí con los dos literatos, Márquez y Llosa. ¿Sí? De esta manera, en singular los verbos. ¿Ya? Ahora sí,
¿Todos listos? Vamos a continuar con la ronda de preguntas. Pasamos a la primera actividad. Decimos, marca la opción en la que aparece, aquí disculpen, aparece una concordancia incorrecta. Decimos, el grupo de jóvenes llegó hasta la plaza. En esa calle habían muchas muchas vendedoras. Leer y escribir todos los días es agradable. Su alegría y buena salud era evidente. Usaron pantalones y medias blancos. ¿Ya? ¿Me dan una respuesta? La B, Lionel, ¿qué me dices? ¿La B? Dijo sí, la B. María, ¿qué respuesta me das? ¿La E? La B, ya. No, la E. La E. La E, listo. No, porque la B no tiene concordancia, porque dice habían, debería decir había muchas vendedoras. ya, Franco y acá Valentino. Déjenme un momento, por favor, voy a anotar sus participaciones. Mm, ya, aquí. Lionel Celis nos dice la alternativa B, porque, ¿qué nos dice? Aquí, habían. Dice. En esa calle habían muchas vendedoras. ¿Qué es lo que pasa aquí en la primera pregunta? Ustedes están viendo, el grupo de jóvenes llegó, a ver, aquí tenemos, el primero dice, el grupo de jóvenes llegó hasta la plaza, ¿no? Esta es una afirmación correcta. Tenemos aquí, usaron pantalones y medias blancos. Aquí en la alternativa E, blancos está concordando de forma plural con ambos sustantivos. ¿Con quién? Con pantalones y medias. ¿Ya? Blancos. Su alegría y buena salud era evidente. El sujeto se considera como una idea. Eso lo trabajamos en la segunda, en el número 2, en la primera ficha. Leer y escribir todos los días es agradable. Está presentando ¿qué? Una forma correcta. Aquí, ¿dónde está? Decimos, en esa calle habían muchas vendedoras. Había. En esa calle había muchas vendedoras. No es había. ¿Ya? Aquí nos dice, marca la concordancia incorrecta. Estamos optando por la alternativa B. ¿Ya? No es habían, es había. Continuamos, pasamos a la pregunta número 2. Nos dice, señala la alternativa que tiene concordancia verbal. Ahora sí, la que tiene concordancia verbal. La C. Ya, Valentina me dice la C. Yuleimi, La C, profesora. la C también. Sí, profesor. La jauría nos persigue por el sendero. A ver, en la pregunta número 2, como dice Roberto por acá, la C, ¿no? Con este telescopio se ven la constelación. Ya, y si ustedes mismos se dan cuenta, debe de ser aquí, ¿no? Se ve, no se ven, ¿no? Ya ustedes se están dando cuenta. ¿Qué más tenemos aquí? La gente habla sin saber el por qué. Estamos hablando de la gente habla. La gente habla sin saber por qué. Esa Bayoda pastan en medio de la llanura, ¿no? Incorrecto. Aquí y la E de igual manera una forma incorrecta. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. ¿Ven? Ya ustedes se están dando cuenta. Es la E, la E, la E. La E, persona y número. Número. Sí, sí. La E. ¿De qué hemos hablado? De los oyentes que se relacionaban con corrección verbal sería la persona y número. Sí.
Correcto, ¿no? Lo hemos mencionado al principio, ¿recuerdan? Lo hemos mencionado. Muy bien, muy bien. Roberto, pedirte un favor, Roberto. Todas las respuestas, mándalo al chat en grupo para que quede registrado. Ya, y ahí va a quedar en evidencia. ¿Ya? Cuando algo pregunta personal, ahí mándalo al chat privado. Continuamos. La concordancia verbal es la coincidencia entre el verbo, el predicado, el sustantivo y el sujeto. El La verbo y C, el sujeto, el verbo y el sujeto, Miss. Estamos hablando la C. sobre La C. la C, ¿no? Es la C. Claro, correcto, ¿no? Estamos hablando de el sujeto y el verbo. Lo hemos trabajado en toda la clase. La diferencia es que dentro del sujeto siempre vamos a encontrar sustantivos, ¿verdad? Eso siempre vamos a encontrar. Por eso ahí se ve más la diferencia. Marca la alternativa que presenta concordancia nominal. La B. La B. La B me dice. Tanto, tanto Romeo como Julieta se suicidaron en la pregunta número 5, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Dice, tanto el jaguar como el esclavo estudió en un colegio militar, ¿no? Ahí, estudiaron en un colegio militar, no es estudió, estudiaron, ¿ya? Aquí, tanto Aurelio como José Arcadio tuvo hijos con Pilar Ternero. Aquí en la alternativa C es tuvieron, no tuvo. Si dice tuvieron hijos, está en plural, ¿no? Es tuvieron, no tuvo. Tanto Tom como Jerry vive en la misma casa. Ahí es viven, ¿ya? Viven. Tanto Zabalita como Becerrita es periodista. No es, son. Los dos son. ¿Por qué? Aquí está el cómo. Que habíamos dicho, el cómo lo está designando como algo plural. ¿Ven? Aquí tenemos la respuesta a la alternativa B. Pregunta número 6. Señala la opción que presenta error de concordancia. La E, La, la A. la E. Es la E, Miss. Ok. La E. La pregunta número 6. Estamos hablando de me gusta leer y oír música. ¿Cómo debe ser? Me gusta, ¿Cómo debe ser? me gusta leer y oír música. Ya, pero si me están diciendo que está. ¿Cuál es el error ahí? La N en me gustan. Me gustan, creo que es gustan. Gustan. Exacto, aquí, muy bien. No es gustan, es me gusta. Bueno, ya nuestro mismo cerebro ya hasta obvia la N, si se han dado cuenta, ¿no? Porque yo leí me gusta. Me gusta leer y oír música. Pregunta número 7. Señala la opción que presenta un error de concordancia. Dime, Roberto, te escucho. Pregunta número 7. ¿Cuál es la opción que presenta error de concordancia? Vamos, leemos. La A. La A, profesora. ¿Cómo decimos ahí? La A. La A, Creo que profesora. les, creo que está mal, creo. Les. Ya, ok, Roberto. Es les di regalo a los niños pobres. Es les. ¿Por qué les? Porque este S está conjugado con regalos. Les di regalos a los niños. ¿Ya? Tengan en cuenta ello. Yo no le di esperanzas a mis festejantes. Festejantes, Miss. Estamos hablando, exacto, aquí es la alternativa B, ¿ya? Yo no le di esperanzas a mis festejantes, es yo no les di esperanzas a mis festejantes, ¿ya? Aquí en la primera es correcto, está con la S.
Y bien, de esa manera van a continuar ustedes resolviendo las siguientes actividades, ¿sí? Solo explicarles que acá al final ustedes van a redactar un párrafo de 6 o 8 oraciones sobre tu día en la escuela. En este caso, de referencia en el aula virtual, ¿ya? Van a utilizar sujetos en singular y plural y van a revisar con todos los verbos en referente a la concordancia de sujetos. ¿Y qué van a hacer ahí? Ustedes van a subrayar, ya no se olviden, van a subrayar todos los verbos que van a utilizar, absolutamente todos. Bien, no se vayan a olvidar. De esta manera finalizamos. Yo ya tomé asistencia, así que nos vemos el día de mañana. Cuídense. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana, profesora.